a Gales. Se acabó mi etapa 3 y no tenía un lugar a donde ir porque no puedo trabajar aquí. Entonces estaba orando y una amiga de mi Undivided, cuando vine acá a hacer el otro año de voluntariado, me escribió y me dijo que me invitó a Gales, a su casa. Entonces estoy lista para irme. Aquí mi amiga me va a llevar a la estación de tren. Hola. Vicky. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿De dónde eres? In England. No. ¿De dónde eres? Where do you come from? Oh. I don't know how you say it in English. In Spanish? Oh, Spanish, I mean. Hungría. Hungría. Yes. Hungría. Ella sabe español. Sí, No. sí entiende español. Entendió lo que It's dije. a lie. Ella me va a llevar al aeropuerto, a la estación de tren. Y aquí está mi maleta. Vamos, familia. Mi tren se canceló. Entonces estoy en otro tren. Y ahora tengo que hacer 2 cambios más. Bueno, estoy aquí para explicarles un poquito el video, porque con lo que grabé no sé si se entiende. Entonces, terminé mi tercera etapa, gracias a Dios, y pues no tenía un lugar a donde ir, porque no puedo salir del Reino Unido para el resto de países sin visa, y no tengo la visa, y no tenía un lugar como donde ir por estas 3 semanas que tengo de break hasta que empiece la 4ª etapa, y no podía quedarme trabajando por la visa que tengo aquí. Entonces estaba un poquito en desesperación. Y un día dije, Dios, necesito un lugar donde quedarme, un lugar donde ir, de preferencia bonito. Pero fue como un tiempo de Dios. Y en la tarde una amiga, Hannah, voy a dejar su foto aquí, me escribió y me dijo, Prissy, quería invitarte para que pases tu break en mi casa. Y ella vive en Gales, Wales en inglés. Cuando me mandó un audio diciendo, sí, yo te quiero invitar, justo yo hablé con mi mami para ver si puedes venir, y me dijo que sí. Yo solo empecé a llorar y dije, porque eso fue en la noche. En la mañana yo oré y dije todo eso, y en la noche ella me mandó ese mensaje. Y para mí fue increíble ver cómo Dios, la mano de Dios tan rápida. Entonces compré un pasaje en el que salía de Farnham, el pueblo en el que vivo, a Londres, una estación de tren. Y ahí tenía que coger el Underground, como el metro, por algunas paradas hasta la estación Euston. Y en Euston tenía que... Voy a tratar de dejar un mapa aquí. Y en Euston tenía que coger otro tren, y ese tren me traía directo hasta Llandudno. Es Welsh, galés. Pero lo que pasó, todo estuvo bien. Y el señor en la primera estación de tren me dijo, no puedes perder el tren de Euston. Si pierdes ese tren, no puedes recuperar nada, pierdes todo el dinero. Y dije, bueno. Entonces llegué a Euston, a la estación de Euston, como 40 minutos antes de que mi tren saliera. Entonces yo, tomándome mi tiempo, vi las pantallitas, ahí donde toda la gente está viendo las pantallas para ver en qué plataforma es. Y apenas una plataforma sale, uno ve como toda la multitud de gente es como como en las películas. Yo viendo eso veo el mío, que era a las 4:15, cancelado.
Y dije, ¿se fregó? ¿Se fregó? Entonces voy a información, por favor, díganme algo. Y el señor me dijo, no te preocupes, sí se canceló, pero lo que debes hacer ahora es coger este otro que va hasta Manchester, pero no llegar a Manchester, llegar a la primera parada, que sería en Crewe, y de Crewe debes bajarte de ese tren, coger otro tren que te lleva a Chester, y de en Chester te bajas de ese tren, coges otro tren que te lleva a Llandudno. Y yo fue como que, ok, y dije, entonces me debo cambiar de tren, solo para estar completamente segura de lo que me estaba diciendo. Y me dice, sí, yo le dije, a ver, pero en tiempos voy a llegar con buen tiempo como para lograr coger el otro tren. Y me dice, entonces ahí vio en su aplicación y me dejó tomarle una foto de lo que tenía que hacer, que está aquí. En la aventura, porque yo pensé que me iba a subir a un tren y ahí me iba a quedar hasta cuando llegara, ¿no? Por varias horas. No, patrañas. Pero estuvo chévere, me compré un cafecito, comí una manzana, ahí tratando de no dormirme porque el primer tren fue como 1 hora y media. El segundo tren fue como 20 minutos, 25, y el último fue como 1 hora, desde Euston. Los otros trenes fueron otros trenes. Estoy en mi... ¿qué? ¿Cuarto tren? ¿Quinto? No sé. This train is for Llandudno. The next stop is Brill. Yo voy a Llandudno. Una señora me hice como amiga de ella porque a las 2 se nos canceló el tren y todo. Y hablando y yo diciéndole que yo creo en Dios y todo eso, y ella, yo no creo en Dios, pero yo le expliqué por qué creo en Dios y cómo acepté a Dios en mi corazón y todo, y ella, bien respetuosa. Espero que algo le haya quedado y que Dios toque su corazoncito. Me explicó todo, como estamos ya al final de un río, y ese río nos lleva al mar de Irlanda, y ese mar nos lleva al océano Atlántico. Estuvo chévere porque me explica en dónde estoy. Pero fue toda una aventura, disfruté, luego me encontré con Hannah y ahora estoy en su casa. Su familia es súper linda. Son súper... son como una familia normal. Creo que no he estado alrededor de una familia por mucho tiempo, que se me hace raro estar como, no sé, en una mesa con la mamá, el papá, los hermanos. Es interesante. Me gusta. Y ya, le doy gracias a Dios porque me trajo aquí. Eso es todo. Les quiero, familia. Hoy, cuando estoy grabando esto, es el Día del Padre. Así que feliz día, papi. Que Dios le bendiga mucho, le quiero. Justo vi un video que dice, gracias porque Dios, al elegir el padre que me dio, estaba siendo bueno conmigo, por el buen padre que me dio. Así que le quiero mucho, papi. A toda la familia también. Y chao, les quiero.